Hay titulares que la verdad le quitan el sueño a cualquiera, sobre todo a quienes esperan un bebé. Uno de ellos es este. ¿Hay alguna conexión entre tomar paracetamol durante el embarazo y el autismo? Es una pregunta que genera muchísima ansiedad, y con razón. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia detrás de toda esta controversia, para poder separar los hechos del miedo. Por décadas, el paracetamol, o acetaminofén, como se le conoce en otros lugares, ha sido el medicamento de cabecera en el cuidado prenatal. Es lo primero que los médicos recomiendan para la fiebre y el dolor en el embarazo. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque se considera mucho más seguro que otras opciones, como el ibuprofeno, por ejemplo. A pesar de tener un historial de seguridad tan largo, de repente, este medicamento se encuentra en el centro de una controversia enorme. La razón, como se imaginan, es la aparición de algunos estudios que sugieren una posible asociación con trastornos del neurodesarrollo. Y esto, claro, ha desatado un debate público intenso y, sobre todo, ha generado muchísima confusión. Muy bien, vamos a desmenuzar esto. ¿Por qué este medicamento tan confiable está ahora bajo la lupa de la ciencia y qué es lo que de verdad nos dice la evidencia? Aquí está el corazón del asunto. De un lado del ring, tenemos décadas de práctica médica y las recomendaciones de las organizaciones de obstetricia más importantes del mundo. Y del otro lado, tenemos una serie de estudios que han sembrado la duda. La clave para entender todo este embrollo es no confundir una simple asociación con una relación de causa y efecto. Ahora sí, vamos a lo crucial. Examinar la evidencia científica, pero para poder hacerlo bien, primero tenemos que entender perfectamente la diferencia entre dos conceptos que se confunden todo el tiempo: asociación y causalidad. Pensemos en esto de forma sencilla. Que dos cosas pasen al mismo tiempo no significa que una sea la culpa de la otra. Y miren, tener clara esta distinción es absolutamente esencial para interpretar correctamente toda la investigación que vamos a ver. Toda esta preocupación nace principalmente de estudios de cohorte. Uno de los más conocidos es el Boston Birth Cohort. En estos estudios, básicamente se sigue a un grupo de personas durante mucho tiempo para ver si aparece algún tipo de patrón. Lo que hizo que estos estudios fueran tan llamativos es que no se basaron solo en lo que las mamás recordaban haber tomado. El estudio de Boston, por ejemplo, fue un paso más allá. Midió los niveles de paracetamol directamente en la sangre del cordón umbilical, y ahí encontraron que los niveles más altos se correlacionaban con un riesgo mayor. Además, no fue un estudio aislado. Un metaanálisis que revisó 46 estudios distintos encontró que la mayoría apuntaba en esa misma dirección. Pero, como en toda buena historia científica, la trama se complica. La ciencia siguió avanzando con estudios diseñados específicamente para responder la pregunta del millón. ¿Esto es solo una asociación o de verdad hay una causa? Y aquí es donde el panorama da un giro de 180 grados. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Por un lado, los estudios que nos muestran una asociación. Por el otro, el gigantesco estudio de registro sueco. Y la diferencia clave no es solo el tamaño, es el diseño. El estudio sueco usó un método increíblemente inteligente. Comparó hermanos, donde uno fue expuesto al paracetamol en el útero y el otro no. Este diseño es potentísimo porque anula miles de factores genéticos y ambientales que comparten en la familia. Y hablemos de la escala de este estudio sueco, porque es simplemente masiva. 2.4 millones de niños. Este tamaño le da un poder estadístico inmenso, lo que hace que sus conclusiones sean extremadamente confiables. Y este es el punto crucial, la conclusión demoledora. Cuando los investigadores suecos controlaron todos esos factores familiares, el supuesto vínculo entre el paracetamol y el autismo, ¡puf!, se desvaneció, desapareció por completo. Esto sugiere con mucha fuerza que la asociación encontrada en otros estudios no era por el medicamento, sino por otros factores que estaban ahí, escondidos. Entonces, ¿cómo es posible que distintos estudios lleguen a conclusiones tan opuestas? La respuesta no está en el medicamento en sí, sino en un concepto claro en la ciencia: el sesgo. Y hay un tipo de sesgo en particular que lo cambia todo. Se llama factor de confusión por indicación. Suena muy técnico, pero la idea es bastante simple. ¿Y si el problema no es el remedio, sino la enfermedad?
es decir, la razón por la que se tomó el medicamento. Nadie toma paracetamol porque sí, se toma por fiebre, infecciones, inflamación. Y resulta que esas condiciones, por sí mismas, ya se han asociado con ciertos riesgos en el neurodesarrollo. La analogía de los paraguas y la lluvia lo explica perfecto. Si observamos que siempre que llueve la gente usa paraguas, podríamos llegar a la conclusión errónea de que los paraguas causan la lluvia, pero es obvio que es al revés. Bueno, aquí es lo mismo. La enfermedad de base, como una fiebre o una infección, podría ser la lluvia, y el paracetamol es simplemente el paraguas que se usa para protegerse de ella. Ok, con toda esta evidencia sobre la mesa, la pregunta del millón es, ¿qué dicen las principales organizaciones de salud del mundo? ¿Ha cambiado la recomendación oficial después de todo este debate? El consenso es abrumadoramente claro y está unificado. Desde la Agencia Española de Medicamentos, la del Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud, hasta el Colegio Americano de Obstetras, todos los organismos importantes mantienen la misma postura. Con la evidencia más rigurosa que tenemos hoy, no hay pruebas de una relación causal. Y este es un punto que no podemos ignorar, porque una cosa es el riesgo teórico del medicamento, pero el riesgo de no tratar una fiebre alta o un dolor intenso durante el embarazo es real y está muy bien documentado. Una fiebre alta, sobre todo al principio del embarazo, sí se ha relacionado con problemas serios. Ignorar los síntomas es, de lejos, mucho más peligroso. Por lo tanto, la recomendación clínica actual no es evitarlo a toda costa, sino usarlo de forma prudente. El mensaje es claro, el paracetamol sigue siendo la opción más segura. Pero, como con cualquier medicamento en el embarazo, la regla de oro es usar la dosis más baja que sea efectiva durante el menor tiempo posible y solo cuando sea realmente necesario, siempre consultando con un profesional de la salud. Al final, este caso nos deja una lección fundamental que va mucho más allá del paracetamol. Nos enseña a mirar más allá del titular alarmista, a preguntarnos siempre cómo se hizo un estudio y sobre todo a recordar esa diferencia crucial entre algo que simplemente pasa al mismo tiempo y algo que realmente lo causa. Entender eso es clave para navegar en este mundo tan lleno de información. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis de realidad verificada. De verdad esperamos que les haya servido para ver este tema desde otro ángulo. Si este contenido les parece interesante, la mejor manera de apoyar al canal es súper simple. Dejen un comentario, denle me gusta y, claro, suscríbanse. Eso nos ayuda un montón a seguir creando estos análisis. Nos vemos en la próxima.